Entró a clases. No, oye, Entrar a la reunión. entrar a una reunión. La segunda etapa, segunda parte del día de hoy va a estar pensada en hacer un ejercicio. Un ejercicio que se los voy a dejar enunciado. Lo vamos a ir desarrollando juntos. A fin de que puedan tener claridad de conceptos. Todas estas vinculaciones que nosotros hemos expresado, que se desarrollan, que se experimentan, que se generan dentro de nuestra comunidad, debemos aterrizarla y graficarla en vínculos reales. Entonces lo que vamos a hacer es un diagnóstico como usuarios, como beneficiarios, como gestores, de cuál es nuestro territorio y cuáles son los vínculos que se generan. ¿Cuál es nuestra red? Red dentro de la cual nosotros también somos actores, también participamos. Y como vimos hace unos minutos atrás, una vez que hemos definido nuestra existencia y las cualidades y características que nos individualizan, que nos hacen únicos, y las difundimos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué otras organizaciones, otros gestores también están presentes en el territorio? ¿Y en qué medida nosotros nos vinculamos con ellos? Voy a volver al tema del cuadrito. Y inspirarme un poquito en el libro de 100 años de soledad, que se desarrolla en un pueblo llamado Macón. Ahí se relacionaban todos los personajes de este libro de una u otra manera, de una forma única, a través de este realismo mágico creado por la pluma de García Márquez. El hecho de mencionar a 100 años de soledad es porque es una expresión, es un libro popular, uno de nuestros clásicos de la literatura hispanohablante, y que precisamente nos demuestra cómo en un mundo se vincula a todo el mundo. Se vincula a través de este árbol genealógico. Me traicionó un poco la lengua. Genealógico. Ya. Pero sé que me entendí. Y en ese sentido, el hecho de que haya reproducido los vínculos familiares que llegan a Aureliano, pasando por toda la parentela, es porque estamos demostrando una red. En este caso, red de parentesco. Ahí está. Árbol genealógico. De forma tal que José, Radio Buendía y Úrsula Iguarán genera una red sustentada en el familia. Si nos ponemos un poquito más geek, tomando las relaciones
de Martin, creador de la saga Juego de Tronos, también tenemos nuestro árbol genealógico. Otra vez. Por lo tanto, esta red, nosotros tenemos que ser capaces de llevarla a nuestra realidad territorial, como gestores, como organizaciones, recuperando este concepto inicial de que todos somos seres sociales, somos animales políticos, que nuestro día a día se transforma en una relación intersubjetiva entre personas, vivimos en red, pero que estamos aquí, presentes hoy, por el hecho que nos reconocemos como gestores, como cultores, como trabajadores de la cultura, y que nosotros trabajamos en red, porque es el instrumento, el camino, el vehículo, la herramienta, por la cual nosotros podemos vincularnos con el mundo, difundir lo que somos y lo que hacemos. Compartimos conocimiento, compartimos y transmitimos experiencias. Entonces, ¿cómo nosotros mapeamos a los actores sociales de nuestra comunidad? ¿Cómo nosotros logramos distinguir y sacarle una radiografía, una fotografía a los diferentes actores? Es a través de este mapping. Señalar. Para el mundo del comercio, para la planeación, planificación estratégica, se les llama colaboradores, stakeholders. Que para el caso del mundo del comercio, son los vendedores de materias primas, son los distribuidores, los clientes, las instituciones del Estado con las cuales el comerciante se vincula, si es que contrata a personal bajo su dependencia y subordinación, será la inspección del trabajo, mes a mes y una vez al año, con el servicio de impuestos internos, etc. Tiene su propio mapeo, tiene sus propios stakeholders. En la medida que más grande es la organización, mayor número y diversidad tendrá de colaboradores, internos y externos. Pero nosotros, guardando las proporciones, también podemos tener nuestro propio mapeo de actores sociales, es decir, de organizaciones con las cuales nos vinculamos y con las cuales podemos compartir elementos en común y a quienes podemos echar mano a través de la aplicación práctica de aquellos elementos que nos ofrece el contar con una visión estratégica de las actividades que desarrollamos. Planeación, diseño, implementación o evaluación de un proyecto o programa específico que nosotros ejecutemos o seamos beneficiarios. Entonces, dentro de una red, nosotros tenemos que identificar desde esta media luna, desde el corazón de la naranja, pasando por los gajos y terminando en la cáscara. Desde el comienzo, quiénes son los elementos que están más cercanos a nosotros, e irlos señalando a medida que vamos avanzando, quiénes están más externos. Y desde izquierda a derecha, quienes inciden más moderadamente e inciden menos.
en este caso, es una red de apoyo para acoso escolar. Entonces situamos al estudiante que sufre bullying y cuál es la red con la que él cuenta y qué tan lejano o cercano está la persona o la institución en cuanto a su incidencia. Hay instituciones y personas que inciden más, pero esa cantidad de incidencia está determinada por la cercanía al caso, por la proximidad en materia de contención. Por lo tanto, si nosotros vemos desde esta red que acoge, que abraza al estudiante que sufre acoso escolar por parte de sus compañeros, nosotros vamos a analizar inmediatamente el espectro más cercano al estudiante. En este caso, el primer círculo, el corazón de la naranja, es quienes están más involucrados. Pero como dijimos, desde una transición de izquierda a derecha, tenemos que mapear, diagnosticar quiénes son dentro de los más involucrados, aquellos que inciden más en esta red de contención del estudiante. De izquierda a derecha, izquierda quien incide más, derecha quien incide menos, pasando por el ángulo 90, ángulo recto, el centro, donde nosotros instalamos aquellos que inciden moderadamente. Siguiendo con el ejemplo, si nosotros nos instalamos en el centro del gajo, de esta media naranja, de esta media luna, donde está el estudiante que sufre acoso escolar, inmediatamente vamos a determinar que están más involucrados e inciden más en esta red de protección el psicólogo, el sociólogo, la orientadora. La primera línea de contención. Involucrados, pero no viendo el caso, como sí lo puede hacer el orientador o el psicólogo o psicóloga, encontramos a los padres y a los medios de comunicación. Y en menor incidencia, pero igual de involucrados, a los estudiantes. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva de quién está más vinculado con el caso, directamente y con una mayor incidencia el psicólogo, moderadamente los padres, y también involucrados, pero con una menor incidencia, los estudiantes, quienes pertenecen a la comunidad escolar del caso en estudio. Sigamos pensando en la red de apoyo. Y luego nos vamos a encontrar a quienes están meridianamente medio involucrados. No están más involucrados, sino que están un paso más allá, un poquito más alejados, pero que igual inciden. En ese caso, dentro del mapa de actores se puede reconocer como involucrado, con una mayor incidencia al director, moderadamente a los profesores, y dentro de la escuela, imagínense, estamos definiendo la escuela como es el espectro medio involucrado, en una menor incidencia al personal administrativo.
Y desde una perspectiva externa, ¿se recuerdan cuando planteábamos el ejemplo del sistema solar? Primera clase, existían diferentes espacios que íbamos creciendo en la medida que nos alejábamos del centro. Vamos a encontrar a quienes inciden más, pero externamente. Es decir, están poco involucrados. Pero de estos poco involucrados es porque están más lejanos al caso. Aquí nosotros podemos encontrar una universidad, el Estado, las instituciones públicas. Inciden moderadamente, pero igual están poco involucrados porque están más lejanos del caso, la misma familia. Un primo lejano, un abuelo. Quizás no es un caso tan directo como los padres o los profesores. E inciden menos porque están más alejados del caso organizaciones comunales, iglesias u otros elementos más propios de la estructura social de la comunidad. Por lo tanto, la forma como nosotros definimos el mapa de actores está determinado por quiénes están más cercanos a nosotros, cuáles son aquellas personas, aquellos grupos, aquellas organizaciones que se ven afectadas o con quienes podemos trabajar una propuesta. De lo que nosotros tenemos a la vista del menú de organizaciones y agentes culturales que componen el territorio. Y a la vez también definir con quienes no contamos con vínculos o que su participación es lejana o que tiene poca incidencia dentro de nuestra iniciativa, dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, esa cercanía o lejanía va a definir el grado de participación que dicha persona, grupo u organización va a tener en el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro programa, de nuestra iniciativa. Y esa posición dentro de este diagnóstico, que es un ejercicio metodológico, que estoy seguro que ustedes lo desarrollan, lo ejecutan a diario sin darse cuenta, es como nosotros vamos a generar este mapeo de actores. Por lo tanto, el círculo naranja será el espacio donde existe una mayor actividad. Lo verde es moderado y el color turquesa. No, hombre, no somos buenos para reconocer colores, así que me perdonan las damas presentes para mí. Perdón, parece que es ciano. Ese es más preciso. Pero bueno, no voy a carrilearme con un tema que no manejo la paleta de colores. Es lo que está más externo. Por lo tanto, es la forma como todos nosotros nos vamos a vincular, vamos a trabajar y nos vamos a desarrollar. La forma como nos vinculamos con los actores, con las personas, con las organizaciones que son parte de nuestro territorio. De esa forma, nosotros podemos trabajar asiduamente un mapa de actores que nos va a permitir tener una visión integral del espacio. Por ejemplo, tenemos un tema medioambiental. También lo podemos plantear desde esta perspectiva, desde el nivel 1 nivel 3. ¿Quiénes son los que están más vinculados con el tema ambiental en un caso en particular? No sé, pienso, una termoeléctrica en una ciudad. El alcalde, la constructora, la empresa, directamente vinculado. En un segundo nivel, el ministro de Energía, el ministro del Medio Ambiente,
los medios de comunicación, los CEREMIs, las ONGs, los colegios. Y mucho más lejano, espacios, sectores de la economía mucho más alejados, pero que de igual forma se vinculan con el tema. De esa forma nosotros podemos organizar a los actores, podemos definirlos, podemos ver el interés e influencia que tiene la temática que nosotros estamos desarrollando, y en estricto rigor también nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un sinnúmero de actividades que nos van a permitir saber a ciencia cierta de qué forma nosotros nos vinculamos, tenemos trabajo que desarrollar. Y voy a ver si es este paper. Pero vamos a seguir buscando hasta que se me papelado. Es, si nosotros nos planteamos cuáles son las instituciones, y se las voy a pasar rápidamente, con quienes nosotros trabajamos como actores culturales regulares. Traer un pequeño problema 200 entre el computador y el 100, pero ya lo hemos solucionado. ¿Quiénes son los agentes culturales con los cuales nosotros nos vinculamos regularmente? Que son estas instituciones, organizaciones, personas que canalizan la participación ciudadana, de que están vinculándose regularmente con problemáticas, con demandas, con necesidades, que canalizan energías. Tenemos tres grandes grupos de actores que nosotros nos podemos vincular. Tenemos por una parte la administración pública. La administración pública es parte de nuestra red. El Estado, a nivel de región y a nivel municipal de comuna. La administración pública se expresa, se manifiesta como una red formal, estructurada, pero que favorece nuestra gestión, ya sea apalancando financiamiento, gestionando permisos, uso, arriendo de espacios comunes, multiuso, centros culturales, teatros. En diferentes estadios, desde lo nacional hasta lo comunal. Luego tenemos las instituciones sin ánimo de lucro, tercer sector de la economía, las organizaciones de la sociedad civil, donde nosotros encontramos asociaciones, fundaciones, organizaciones territoriales funcionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, clubes de adulto mayor, y un sinnúmero de otras organizaciones que cuentan con personalidad jurídica o funcionan de hecho, como algunos colectivos. Y luego tenemos a las instituciones privadas, empresas, asociaciones privadas, de profesionales, del área de industria, servicios privados, que también, como parte de la comunidad, también interactúan, también participan como actores culturales.
Y en ese sentido, nosotros reconocemos a la administración del Estado, la gobernación, el gobierno regional propiamente tal, la delegación presidencial, exintendencia, a nivel de sectores, las diferentes seremis, a nivel nacional, ministerios con sus respectivas direcciones y secretarios regionales ministeriales, de forma tal de que esta función de gobierno y de administración del Estado se transforme en una red institucionalizada, donde nosotros reconocemos por afinidad, por cercanía, por gestión, nexos, vínculos con funcionarios, con determinadas autoridades, y que todas responden a la forma como el Estado se administra, y que está vinculado íntimamente con la forma como desde el presidente de la República hasta los municipios nos vinculamos con el Estado. El Ministerio de las Culturas cumple evidentemente un rol importante dentro del desarrollo de nuestra área. Si bien es cierto, debiera tener un rol mucho más protagónico en un sinnúmero de elementos, es parte de la institucionalidad cultural y es reconocido como agente cultural representante de la administración pública. Ya lo había mencionado, los gobiernos regionales. Está un poco desactualizado el organigrama porque ya no es intendente, es delegado presidencial. Estos gobiernos regionales también se ven vinculados, trabajan de la mano con la unidad territorial autónoma por excelencia, que es la municipalidad, y esta municipalidad se vincula con nosotros a través de una serie de herramientas de gestión, como el Plan Comunal de Desarrollo, el PLADECO, el Plan Regulador, el Fondo Común Municipal, los planes municipales de cultura, de ahí nace Red Cultura, es decir, todas las instituciones, dependencias, corporaciones, fundaciones que están vinculadas con los municipios y a través de los cuales el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mantiene relaciones en cuanto a la ejecución de proyectos, implementación de programas, desarrollo de políticas. Y dependiendo de la naturaleza y característica de cada uno de nuestros territorios, vamos a hallar diferentes formas de expresión, como la municipalidad se vincula y genera una red como parte de la administración del Estado con nosotros. Las corporaciones y fundaciones culturales. Aún persisten algunas municipalidades que no han podido desarrollar corporaciones o fundaciones municipales, o por su tamaño no cuentan con una dirección de cultura, y sus actividades artísticas, los talleres, la vinculación desde la perspectiva patrimonio, turismo, cultura, artes, es a través de sus direcciones de desarrollo comunitario, las DIDECOS. Hace 10 años la DIDECO en todas las ciudades pequeñas eran las encargadas de armar los aniversarios de las ciudades. Lo que estoy diciendo no es un despropósito. Hemos avanzado, ya la mayoría de nuestras municipalidades cuenta con direcciones de cultura o corporaciones, fundaciones, dependiendo de la naturaleza que el Consejo Municipal haya querido brindar a esta nueva figura. Y otras tantas también un poco más aventajadas o también subsidiando en buena medida la carencia de algunos elementos, trabajaban a través de las casas de la cultura. Por lo tanto, son expresiones de la red cultura desde una perspectiva de la administración pública. Pero no solo tenemos al Estado a través de la administración pública, sino que además
debemos considerar a las organizaciones de la sociedad civil. También son parte de la red. También son parte de este espacio de crecimiento en donde nosotros nos vinculamos, compartimos y generamos redes. Y algo se las mencioné. Dentro de estos agentes culturales, primero tenemos que considerarnos a nosotros individualmente, como artistas, como gestores, como cultores. Y dentro de las personas jurídicas que se van conformando con el tiempo, aquellas que van en directo beneficio como emprendimientos sociales, como voluntariados, como ONGs. Y este tercer sector de la economía está definido por organizaciones sin fines de lucro. Los emprendimientos sociales per se, las cooperativas, las mutuales, las organizaciones comunitarias y voluntarias, las empresas sociales. Y bajo esta lógica nosotros nos encontramos con juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil que tienen la naturaleza de ser territoriales. Pero también tenemos las funcionales, antes de la entrada en vigencia de la ley 20.500. Y aquí destacan clubes de adulto mayor, grupos folclóricos, comités de vivienda, clubes deportivos, centros de madres, centros de padres y apoderados, agrupaciones juveniles, asociaciones cívicas, clubes de rotarios, comité de agua potable rural, comité de pavimentación, en fin, una serie de organizaciones conformadas con personalidad jurídica o, de hecho también, que se vinculan entre sí y que generan una red, y que no es menor, porque finalmente a través de ellas la ciudadanía ejerce el rol democrático por excelencia, la participación. De esa forma nosotros nos encontramos con estructuras básicas como la junta de vecinos, los sindicatos, los clubes deportivos, las asociaciones gremiales, las corporaciones y asociaciones, asociaciones y fundaciones, y las corporaciones y fundaciones culturales municipales. Pero esto no obsta a que también dentro de este espacio nosotros nos encontremos con una nueva expresión radicada en la empresa, a las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, que independiente de las características que ellas posean y que están obviamente orientadas al negocio, a la industria, al comercio, cumplen un rol importante en la comunidad, cumplen un rol importante que no es menor como agentes culturales que se vinculan a través del concepto de responsabilidad social empresarial y que finalmente también son parte de la red. Y acá viene la pregunta, ¿con cuántas organizaciones nosotros trabajamos? ¿Cuántos actores culturales, cuántas instituciones, personas, actores, trabajadores de la cultura nosotros nos vinculamos para precisamente poder generar las actividades que nosotros desarrollamos a diario? Y esa es una pregunta para la reflexión. ¿Cuántos de ellos nosotros podemos distinguir? ¿Y cuántos de ellos nosotros los encontramos dentro de este mapa de actores, dentro de este trabajo que nosotros podemos desarrollar simplemente por el afán de reconocer y mantener actualizada nuestra base de datos? ¿Quiénes inciden más? ¿Quiénes están más involucrados? ¿Quiénes menos? ¿Quiénes influyen en menor cantidad nuestra gestión?
Es un proceso que nosotros podemos desarrollar constantemente. ¿A fin de qué? De poder saber cuál es nuestra posición dentro del territorio. Y de esa forma, vincularnos, golpear puertas y finalmente acceder a mayores datos de información. Mañana, ¿qué vamos a ver? Les voy a pasar estas diapositivas mañana. No se notan porque tengo difuminado el fondo para que no vean el desorden. Vamos a ver networking. Vamos a tirar algunos tips de cómo trabajar en red. Y vamos a ver 7 consejos para trabajar proyectos con sentido. Como para ir dándole cierre, conclusión a esta primera parte que se me ha encomendado, que es hacer esta gran introducción del trabajo en red, para que luego puedan desarrollar otros aspectos de la gestión, como la formulación de proyectos, el ámbito del patrimonio, la formación de audiencias y el uso de redes sociales. Yo les vuelvo a insistir que este proceso está precisamente orientado para que todos los presentes y participantes puedan tener una introducción, un aperitivo que les permita, por una parte, reconocerse, identificar a los actores con cuales pueden trabajar, pero creo que lo más importante de todo es tener la capacidad de poder tener una visión estratégica y una mirada más amplia del espacio, del espectro donde nosotros desarrollamos nuestras actividades a diario. Preguntas, reflexiones, consultas. Quedo atento, esperando que la clase de hoy haya sido más que clase. Monólogo, porque no los he escuchado, salvo la señora Norte. Así que todo bien por ese lado. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta al hueso, a alguna orientación, algún comentario, opinión con respecto al desarrollo de actividades que hemos desarrollado y desarrollamos día a día? Hola, ¡Hola! yo tengo una pregunta. Adelante, pregunte. Como más que todo que si nos puede contar como de su experiencia, ¿cuáles son como las dificultades en este como trabajo en red? Sobre todo porque el trabajo en red es como uno está relacionándose siempre con personas, con organizaciones, o sea, una misma viene de una organización y muchas veces como que, no sé, los conflictos internos o los malos entendidos o problemas de comunicación afectan igual como el trabajo en red en general. No sé. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo maneja esto como de las relaciones personales, interpersonales en este trabajo en red? No sé si se entendió mi pregunta. Entendió perfectamente. Se Súper. entendió perfectamente, Ana. Mira, sabes que es un tema bastante... No te voy a decir nada nuevo para la primera respuesta, las primeras frases no es nada nuevo, es súper complejo. Es súper complejo porque creo que es algo que conversamos en la primera clase, la primera vez que nos encontramos, y que dice relación con el factor tiempo. Yo creo que si lo vemos desde una perspectiva de una desventaja o una amenaza para el trabajo en red es tiempo. El mundo está tan loco que una de las principales desventajas que contamos es que nuestro tiempo se está llevando muchas veces en cosas que no nos permite desarrollar 100% aquellos sueños, aquellas inclinaciones o nuestra propia vocación. Y en ese sentido, yo creo que
dadas las circunstancias actuales del mundo, las redes sociales subsidian, voy a utilizar esa palabra, subsidian, porque no te están satisfaciendo absolutamente, te están solamente entregando un cachito de entregarte la solución. Es una buena herramienta para estar presente y estar vinculado, sin la necesidad de estar en cuerpo presente, porque por los tiempos, yo creo que eso es bastante complejo. De la misma forma, yo creo que las distancias en nuestra región también conspiran, son elementos que amenazan un desarrollo normal, un desarrollo exitoso de las actividades que nosotros desarrollamos. Esta distancia, que también lo comentamos en su momento, solo nos acerca en algunos casos puntuales como Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, María Elena, Calama, San Pedro, y todo lo demás que saquemos de esa ecuación está a 2 horas y media, 3 dentro de la región, también te termina generando islas. ¿Cómo suplimos eso? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo suplimos eso? De acuerdo a la experiencia. Yo creo que nosotros estamos convocados por un tema de principios como trabajadores de la cultura a estar constantemente creando, reinterpretando, vinculando nuestra acción creadora y transformadora con la sociedad. Soy un convencido de que la principal cualidad que nos debe reunir a todos es el hecho de difundir constantemente lo que hacemos. Tú me preguntas, bueno, ¿y qué pasa con los liderazgos? Creo que cuando uno es honesto con su accionar, con su vocación, con su talento, con su arte, solo van a llegar los seguidores. Solos van a acercarse a aquellas personas que te van a entregar algo y se va a generar sinergia. Hay que romper efectivamente las desconfianzas, los temores, muchas veces las malas experiencias que te han jugado un mal paso, un momento amargo, alguna deslealtad, algún incumplimiento. No quiero decir traición, porque suena como medio de teleserie mexicana, ¿sí? Pero bueno, también siempre se dan ese tipo de situaciones que te bajonean, pero finalmente tú tienes que tener un convencimiento absoluto de que el proyecto, la idea, el sueño es tuyo. Y está solamente en tus manos hacerlo brillar. La red te va a permitir difundirlo, pero si tú no logras avivar la llama de la creatividad que llevas dentro, nadie lo va a hacer por ti. La red es soporte, es apoyo, vinculación, encontrar lo que te falta, pero finalmente independiente de lo avanzado, de lo dificultoso o de lo meridianamente terminado que esté esa creación, ese sueño, que tanto haya crecido, siempre va a haber algo que no va a cambiar, que tú eres su madre. Por lo tanto, créete el cuento. Y nada es fácil. Si en el mundo de la cultura nada es fácil. Si somos el punto en la tabla número 32 de las 10 cosas más importantes para cualquier gobierno que esté de turno. Entonces el financiamiento es complicado, los espacios muchas veces no son los adecuados, quizás tu arte, si mal no recuerdo, es todo lo afrodescendiente, es pensado en un espectro aún pequeño de la población, pero que eso no te desanime para mirar, para poder inspirarte y encontrar las cualidades que te permitan posicionarte. Quizás el hecho de que seas la líder dentro de un territorio y la única lideresa con la cual contemos en ese territorio te hace brillar.
y te hace destacar. Y a lo mejor esa debilidad se transforma en oportunidad. Y ahí es donde está el proceso tuyo de no desfallecer y de tener estas redes para apoyar. Para algunos será más fácil, para otros será más difícil. Para algunos será más complejo, para otros será más favorable. Y eso va a depender exclusivamente de las características del territorio, pero creo que absolutamente va a depender de tu persistencia, de tu capacidad de ser como un junco de las películas de Kung Fu Panda, es suficientemente rígido, sólido, para no quebrarse, pero suficiente flexible para no ser arrancado de raíz. Por lo tanto, se va con el viento y regresa a su posición. Yo creo que respondiendo a tu consulta y tratando de planteártelo, he tratado de planteártelo de mi experiencia. Yo creo que el sueño es tuyo, la vocación es tuya. Y por más que estés bien acompañada, sigue siendo tuya. Lo que pasa es que tu pasión va a contagiar y va a hacer que otros te sigan. Y ellos también van a poder crear, independizarse, crear sus propios espacios de creación, de crecimiento, de difusión. Pero finalmente, pase lo que pase, siempre va a estar en tus manos la capacidad creadora y de mantener el fuego vivo para que esa energía sola encuentre a tus aliados, a tus compañeros, a tus compañeras que te acompañen en la difusión de tu arte. A no desfallecer, porque finalmente la constancia, el hábito hace el monje, y la constancia y el trabajo te lleva al éxito. Es lo que yo te podría decir desde mi experiencia. A todos nos cuesta desde el principio. Sí, muchas gracias. Me hicieron mucho sentido sus palabras. Porque bueno, justamente igual ahora estamos en un proyecto que nos adjudicamos del GORE, el GORE regional, que tiene que ver igual con traer de Arica acá una agrupación afrodescendiente, que es una de las primeras que surgió, para que nos puedan contar como de primera fuente la cultura, nos transmiten su conocimiento y desde ahí como poder transmitir nosotros también desde lo que hacemos con pertinencia y cuidado de su cultura. Entonces, bueno, eso como ya estamos en el proyecto, ha sido difícil un poco eso de trabajar con los compañeros, sobre todo con los temas de comunicación y el punto que tú dijiste, esto de estar como difundiendo y transparentando y ser honesto con lo que uno hace, me hace mucho sentido. Tiene que ser así, constantemente. porque independiente de que formes parte de un colectivo, es tu desarrollo profesional, personal, vocacional, el que también está en juego. O sea, uno tiene que ser generoso, pero uno tampoco tiene que inmolarse, tampoco tiene que martirizarse. Tienes que también dejar tu espacio para el crecimiento. O sea, no tienes que ser el mago de Oz, tienes que ser Dorothy. No tienes que estar escondida tras bambalinas. Cuando acabe el acto y salgan los actores, los bailarines, a recibir su aplauso, la directora, la líder también tiene que salir al final y recibir el aplauso final. No puedes quedarte atrás. Entonces, claro, uno trata de ser equilibrado, trata de ser muchas veces cuidadoso de no pisar huevo. Pero creo que eso habla bien de quien lo hace, porque tiene una gran formación familiar de respetar al otro. Pero tampoco
que lo pasen a llevar, ni tampoco que quede invisibilizado. Cada cosa en su justa medida. Y en ese sentido, no dejes de tomar tampoco la perspectiva de que es tu integridad como gestora, como trabajadora de la cultura, la que también tiene que crecer. Y claro, el colectivo te va a facilitar el crecimiento porque es mucho más fácil trabajar en equipo que hacerlo solo. Pero obviamente que si tú cumples un rol de líder, de lideresa, tienes que asumirlo prudentemente, carismáticamente, poniendo los acentos donde se debe y por sobre todas las cosas no desfalleciendo, porque en algún momento para la preproducción vas a estar sola, para la fiesta vas a estar invadida de gente. Y cuando haya que hacer la postproducción y limpiar el local, de nuevo vaya a estar sola. Eso seguro, siempre le va a pasar a todo el mundo. Pero que no te quite las ganas, y en el fondo se transforma en un vicio esto de estar gestando cosas. Y a no perder la creatividad. Es lo que te podría decir de mi experiencia. Disfrutarlo. Disfrutarlo. Si al final de cuentas, todos los que estamos metidos en esto, pecamos de ansiedad. Como que disfrutamos antes de. Como que con el sueño de formularlo, ganarlo y proyectarlo y ejecutarlo, como que ya estamos dados. Cuando empieza a ejecutarse, como que no disfrutamos nada. Y cuando está terminando, nosotros ya estamos 3 meses adelantados en el tiempo y en el espacio, porque estamos pensando y craneando el siguiente proyecto. Nosotros vivimos adelantados al tiempo. Somos viajeros del tiempo los que hacemos proyectos. Lo disfrutamos antes de. La gente lo disfruta esto. Y cuando ya están los dados lanzados, nosotros ya estamos en otra. Estamos creando otra cosa. Salvo por el dolor de cabeza de la rendición, pero eso es otra cosa. Ahí todos pasamos rabia de una u otra forma. Espero haberte transmitido honestamente la experiencia. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Por nada. Van a ser las 21 horas. ¿Les parece si nos animamos a descansar? Para encontrarnos mañana a las 9 de la mañana con el último espacio que va a estar dedicado, como les digo, y creo que ahí va a hacerle mucho sentido a Ana lo que conversamos el día de hoy. 7 consejos para que un proyecto cobre sentido, y vamos a trabajar en networking, de cómo tener tips para facilitar las gestiones en nuestro favor para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, a descansar. Nos vemos mañana. Quienes puedan disfrutar a su familia, salir a tomarse un traguito, cervecita, lo que sea. Pásenlo bien. Yo me voy a dormir. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana, madrugada. Chao, profe, Muchas gracias. Nos vemos mañana, Buenas profe. noches. Gracias.